La joya azul. Capítulo 2. Tercera parte. Muchas gracias, Mirtani, bien no citaré aquí la traición de Love a nuestra orden que fue el motivo de su expulsión. Quiero indicar que nosotros efectivamente sabíamos que Love se encontraba en esta localidad. Tengo que admitir que aunque nuestra principal misión era investigar las Torres del Olvido, pero además teníamos otras razones y eran encontrar pistas de Love para ajustar viejas cuentas. Aunque era algo secundario, lo principal era visitar las ruinas. Pero era nuestro destino hasta encontrarnos con su expedición en busca de ayuda. El auditorio está embobado escuchando narrar los motivos de su viaje. El mago hizo una pausa y luego continuó su exposición. Nosotros sabíamos a ciencia cierta que Love estaba aquí, ya que Nilum, vuestro vecino, había comentado que era su maestro al solicitar su ingreso en una de las órdenes de magia de Tripulia. Como Love está en la lista de proscritos del Gran Consejo de Magia, se nos puso en conocimiento de esta pista. Hablamos con Nilum y salvo que poseía unos rudimentarios y básicos conocimientos de magia, no sacamos nada en claro salvo que se encontraba en Cisaria. Nilum, al ser aprendiz de otra orden de magia, está libre de nuestra jurisdicción y solo el Gran Consejo puede investigarle. Pero al no tener pruebas contundentes sobre él, el Consejo lo dejó libre de cargos. Al ver la inocencia de Nilum, nuestra orden, que ya tenía previsto un viaje al norte, nos envió a nosotros para aclarar este asunto de una vez. Una vez expuesta la razón de su viaje, el mago se acercó a Arian para comenzar con su interrogatorio. ¿Sabes algo del tema? Love te comentó algo de su secreto. Ninguno que yo sepa. Contestó la joven con tranquilidad, ante la atenta mirada del consejo y en especial de Mirtani. Nada, ¿no hizo nada extraño en los casi 20 años que permaneció en este lugar? Volvió a insistir Selene. No, solamente tengo palabras de agradecimiento para Love, nos cuidó y me enseñó todo lo que sé. Este sentimiento de agradecimiento era compartido por muchos de los miembros del consejo, que también consideraban a Love como un amigo muy preciado. Pero no te enseño lo suficiente, tus habilidades ante la peste han sido totalmente ineficaces, creo que es debido a que tus poderes son limitados y no puedes luchar contra esta clase de mal. Si tú lo dices. Arian despreció al mago. Efectivamente, yo lo afirmo, no era una peste natural, querida alumna. Esta peste era debida a una maldición, pero no solo la peste. Yo me he tomado la molestia en averiguar, gracias a la colaboración de Mirtani y a otros miembros del consejo, que desde que Love desapareció han ocurrido una serie de infortunios que no han dejado de atormentar a la localidad y sus habitantes. Algo que tú evidentemente no te habías percatado. Sí, pero creo que es más una coincidencia que algo de lo que se le pueda culpar a Love. Pues yo no estaría tan seguro, de hecho puedo decir que Love fue expulsado de nuestra orden porque encontró algo. Algo maligno y que corrompe y solamente trae desgracias. Este objeto debe ser tratado adecuadamente porque si no sus consecuencias para quienes lo poseen son funestas y creemos que este objeto sigue aquí. El consejo se mostraba preocupado sobre las afirmaciones de Selene, a nadie le gustaba tener un objeto mágico maldito en su población. Arian estaba sorprendida de nuevo por las afirmaciones del mago. Me extraña lo que dices, Selene, replicó Arian, siento contradecirte. Si Love robó ese objeto y le costó ser un proscrito, ¿por qué abandonarlo ahora? Parece que es un objeto que tiene dominado, ya que si durante 20 años ese objeto no ha causado ni a él ni a nosotros ningún problema, y sabiendo que si lo abandona empezaría a causar un efecto maligno a todos sus amigos y que sus efectos llamarían la atención. Lo lógico sería llevárselo con el que dejarlo aquí. El argumento de Arian era bastante sensato y los bastantes miembros del consejo mostraron su aprobación ante sus palabras. Selene se dio cuenta de que estaba perdiendo el apoyo del consejo, el mago estaba nervioso, sus palabras mostraban cierta ira. No me importa el motivo, para mí es evidente que el objeto sigue aquí y para evitarnos problemas mi compañero Dirais y algunos hombres enviados por el consejo han ido a registrar tu casa, donde también vivió Love. Selene no pudo ocultar entonces una sonrisa de victoria. El interrogatorio había sido una estratagema para alejarla de su casa y así poder registrarla tranquilamente. Este ardid ideado por Selene como por Mirtani la indignó de tal manera que se levantó de un salto y mirando fijamente a los ojos de Selene. Entonces, si me disculpáis, iré a mi casa a ver lo que hacen esos hombres. Selene y Mirtani mantuvieron el gesto serio ante la resolución de la joven, pero ella no esperó al permiso de Mirtani para abandonar la sala.
Todos los presentes se mantuvieron en silencio impresionados por la determinación de la joven. Mirtani dio entonces por concluida la reunión del consejo. Los miembros del consejo fueron abandonando lentamente la sala, pero solamente 2 hombres se resistieron a salir o más bien esperaron a que todos los demás desaparecieran para conservar tranquilamente. Esos 2 hombres eran Selene y Mirtani. Ella no parece saber nada, Selene, dijo Mirtani con franqueza, ya que tenía un gran aprecio por Arian. Eso parece, querido amigo, esperemos que Diraís encuentre el objeto en su registro. Que los dioses sean propicios, pero yo creo que existe un lugar donde puede esconderse ese objeto fácilmente. ¿Dónde? Existe al norte cerca de aquí, a las afueras, unas ruinas de un castillo que están un poco escondidas. Allí Love pasaba temporadas enteras meditando, buscando. Si en algún lugar escondió la joya debería ser en ese lugar. Quizá, entonces mi compañero y yo deberíamos ir a echar un vistazo esta noche por si acaso está allí escondido. Os lo recomiendo, ¿queréis que alguien os acompañe? No, muchas gracias, es mejor que acabemos con este tema nosotros sin ayuda. Arian regresó a su casa, no encontró a nadie dentro de ella pero eran bastante evidentes las huellas de la presencia de invitados no deseados. Ya que todo estaba desordenado y revuelto. Los armarios totalmente abiertos con toda la ropa tirada por el suelo, todos los cajones y el enorme arcón, que era una de las pocas cosas que Arian tenía como recuerdo de sus padres. Todas sus pertenencias estaban tiradas por el suelo. Incluso todos los cuadros que ella había comprado a algún artista que se aventuraba de vez en cuando por Cisaria estaban rasgados, habían buscado algo en el interior del lienzo. Sus libros favoritos totalmente destruidos con páginas arrancadas. Las almohadas de toda la casa estaban despedazadas, observó detenidamente la suya tirada en el suelo, le había acompañado toda la vida desde que tenía memoria, ahora yacía destrozada en el suelo. Esta escena le causó dolor pero no físico. Era una sensación más amarga y profunda. Ver toda su casa destrozada le había realizado una herida muy profunda en el alma, en esa zona donde las heridas tardan en cicatrizar y nunca llegan a curar del todo. Los vi, Arian, era Liena quien estaba de pie junto a la puerta. Vine a buscarte para dar un paseo y llegaron unos hombres del pueblo con uno de los magos. Entraron dentro de casa y empezaron a tirarlo todo. Arian se acercó y abrazó a la pequeña. Sabes, tal como está mi casa. Me parece que vas a tener que dejarme dormir en la tuya. Claro que sí, Arian, así me contarás algunos de los cuentos que sabes. Te contaré todos los cuentos que quieras. Ya estaba anocheciendo y no hubo noticias de Mirtani, el consejo o los magos, supuso que de momento la dejarían en paz, además en casa de Liena estaba más segura. Las 2 estaban hablando mientras veían cómo las estrellas salían por la ventana que estaba orientada hacia el norte, podían observar el camino cuyo destino era las grandes montañas donde se perdía entre frondosos bosques y las nieves eternas. Percibieron ante su sorpresa como 2 sombras avanzaban por el camino bajo la tenue luz de un farolillo. Mira, Arian, ¿no son los magos? Dijo la pequeña señalando con el dedo aquel punto que se movía a lo lejos. Arian fijó la vista hacia donde le indicaba la niña y frunció el ceño. Es algo muy raro. Ese camino no es el que va al templo. Comentó la niña con inocencia. ¿Templo? ¿Qué templo? ¿Cómo sabes que las ruinas son de un templo? Liena estaba sorprendida por la reacción de Arian, la niña no era inconsciente de que la información que sabía era bastante relevante para la joven. Hace tiempo mi madre y yo solíamos ir por aquella zona a recoger setas, crecen bien bajo la sombra de esas piedras. Un día nos encontramos a Love parecía muy concentrado observando unas de las rocas, aunque gastadas mostraban unos dibujos. Me acerqué y le pregunté qué hacía. Love me sonrió y me preguntó qué sabía del lugar. Yo le contesté lo que me había contado mi madre, que fue un gran castillo del que ahora solo queda la torre del consejo. Love empezó a reírse de mí. Me contó que toda la gente de Cisaria estaba equivocada, no eran las ruinas de un castillo, el lugar fue un templo, dedicado a un dios poderoso pero que ahora ya no existía. Me dio un caramelo de miel y desapareció entre las rocas. Arian se quedó mirando fijamente a Liena, después se enfundó sus botas gastadas y una capa gruesa para protegerse del frío. Liena se sorprendió ante la reacción de Arian hacia sus palabras. ¿A dónde vas?
Voy a ver qué hacen los magos, tranquila, mañana estaré a tu lado. Arian, creo que es la última vez que te veré hasta dentro de mucho tiempo. El tono de la niña era apesadumbrado. Yo también, Liena, tengo esa impresión, yo también. Cuando acabó de hablar, Arian le dio un delicado beso en la frente a la pequeña. Luego acarició con la mano su suave cabello rubio, mientras le susurraba al oído una canción de cuna, hasta que la pequeña se quedó totalmente dormida, dejándola en la cama. Así la joven salió de la casa de la niña y se dirigió en silencio a las ruinas. Ella sabía el camino de memoria por la infinidad de veces que acudían a ese lugar en busca de plantas medicinales que crecían entre las ruinas. Solo con la tenue luz de la luna blanca podía seguir con facilidad el camino. La luna azul se mostraba mucho más tímida. Al cabo de una hora de caminata llegó a la altura de las ruinas. Estaba en el fondo de un pequeño valle de las montañas que custodiaban Cisaria por el norte. Las ruinas dejaban entrever que en aquel lugar debió existir una construcción enorme. A pesar de ser una zona bastante protegida y con clima benigno en cualquier estación, tierra fértil, pero nadie osaba vivir aquí, se creía que el lugar estaba maldito. Solamente Love junto a sus dos protegidos y algunos osados habitantes de Cisaria frecuentaban la zona, ya que se daban muy bien algunas setas muy apreciadas culinariamente y también las plantas y flores con propiedades medicinales. No le fue difícil observar el fuego, ya que los dos magos habían hecho una hoguera, al cobijo de una enorme roca de granito, con la cual calentarse durante la fría noche al tiempo que se reían un poco y conversaban animadamente. Se escondió entre los matorrales que crecían en la ladera. Allí podía observarlos sin peligro y gracias a la acústica del valle también escucharlos perfectamente. Estaban relajados y compartían una botella. Definitivamente estábamos en lo cierto, este es el lugar. El inconveniente es que ese idiota de Love se nos ha adelantado de nuevo. Esa voz parecía a la de Selene, pero con un tono un poco más alegre, fruto sin duda del líquido que ingerían. Tienes razón, los símbolos no dejan lugar a la duda y nadie de este miserable pueblecito sabe nada. Ese bastardo escapó con la joya. La voz de Dirais tenía un tono distendido, sin esa rabia que mostraba cuando hablaba con Arian. Los dos magos estaban relajados, podían hablar con franqueza ya que nadie podía escucharlos. Entonces Ellen se incorporó de donde estaba sentado y cogió un saquito bastante lleno que tenía escondido dentro de una mochila y se lo mostró a su compañero. Con gesto serio habló con un tono de voz más bajo. Sí, pero primero acabemos con nuestro plan. Elimina las hojas de mantise antes de que alguien nos descubra. Dirais movió la cabeza con un gesto afirmativo y también él se disponía a coger algo de su alforja, pero su gesto de tranquilidad cambió a otro de sorpresa. Se puso nervioso y buscó por la mochila y su túnica, palpándose compulsivamente de manera nerviosa. Mierda de Troll, me he olvidado los pergaminos de Nautle en la aldea. Sin ellos no puedo traducir los símbolos de la roca principal. Selene, sin embargo, mantenía la calma y bebió un poco de la botella. Está bien, cálmate, regresa a Cisaria y mientras yo me quedaré quemando esto. Arian pudo ver cómo Dirais regresaba a Cisaria con paso apresurado mientras que Selene se quedaba solo. El mago se volvió a acostar enfrente de la hoguera, tiró el saquito al fuego y se quedó contemplando cómo el saquito se consumía entre las llamas, mientras tomaba unos sorbitos de la botella, degustando plácidamente cada trago. Arian decidió acercarse poco a poco para ver qué era exactamente lo que quemaban los magos, pero quiso la mala fortuna que al estar pendiente de lo que hacía Selene no prestase la adecuada atención en donde pisaba, apoyó mal su pie derecho y resbaló en una roca llena de musgo, provocando que cayera pendiente abajo. El ruido de la caída alertó inmediatamente a Selene, que se incorporó alarmado. Arian estaba de rodillas recuperándose de la caída. Cuando levantó la cabeza su mirada se encontró con la figura de Selene, que la observaba atentamente. Se cruzaron sus miradas. El mago se movió con gran agilidad y llegó a la altura de Arian. Levantó a la joven pero no la soltó y la empezó a zarandear con fuerza. ¿Qué haces aquí, niña? Arian estaba paralizada, no sabía qué contestar al mago, ya que ella suponía que su visita a este lugar era algo que a Selene no le agradaba. Sé que la flor de mantise, hervida y diluida, es muy tóxica, produce fiebres, tos, mareos. Unos síntomas muy parecidos a la de la peste. Seguramente, y no sé cómo vosotros contaminasteis el agua. Ni el médico o curandero más experto pensaría que la causa son los extractos de esa planta. Todo fue un engaño vuestro. Selene se quedó sorprendido, pero Arian también. No se había puesto nerviosa igual que en el interrogatorio y con solo unas frases había puesto en jaque al mago.
El mago la soltó, en su cara se apreció un gesto de admiración hacia la joven, esbozó una pequeña sonrisa. Brillante, Love, te enseño bien, demasiado bien, eres el mayor talento que he visto en años, posees un talento en las artes curativas tal que tuvimos que aumentar la dosis de Mantise para provocar una epidemia grave, lamentablemente esto ocasionó que algunos de los más débiles murieran. Arian miró a Selene con odio, recordó la muerte de la madre de Liena. Sois despreciables. ¿Qué buscáis? Seguramente ya lo sabes, una joya sencilla, como una perla. Emite un pequeño brillo de color azulado igual que Zaran, la luna azul. Nunca la he visto. El rostro de Selene se endureció. Mientes. Lo sé. Te puedo leer la mente, te sorprendes, niña. No es un farol, pequeña, he lanzado un hechizo que me permite leer tus pensamientos. Es peligroso invocarlo cuando hay mucha gente alrededor, puedes volverte loco, pero aquí estamos solos tú y yo. Arian pensaba que el mago estaba mintiendo, pero a lo mejor lo que decía era cierto. Ahora lo comprendo todo, Love no dejó la joya aquí, era demasiado peligroso, tarde o temprano sabía que vendríamos a buscarla, tampoco la tiene él ya que es demasiado anciano para tener algo tan valioso. La tiene tu hermano Nilum. Arian se descompuso, ahora estaba todo perdido. No. Él no la tiene, Love se la entregó a los nómadas de las tierras libres. El mago se separó de Arian y empezó a reír. Love es muy astuto, nos ha puesto la joya justo delante de nuestras mismas narices y nosotros como tontos la hemos buscado por todo el mundo. ¿Cómo podíamos pensar que un aprendiz tan mediocre tuviera en su poder un objeto tan poderoso? Es un plan que no es propio de él, pero genial sin duda alguna. ¿Qué le vais a hacer a Nilum? Una vez descubierto el juego de Love será sencillo, mañana partiremos al alba hacia Tripulia, encontraremos a tu hermano, lo acusaremos de nigromancia. Así el consejo no meterá sus narices en nuestros asuntos. Una vez detenido, nos dará la joya y será ejecutado, más tarde nos ocuparemos de que Love reciba también su castigo. Jamás. Lo siento, no puedes hacer nada, ahora mismo vas a morir. Selene cerró los ojos, empezó a recitar palabras ininteligibles que Arian no alcanzaba a comprender, estaba lanzando un hechizo hacia ella. En pocos segundos el mago le lanzaría una bola de fuego o un rayo del infierno que la reduciría a cenizas. Arian debía hacer algo, se guió por su instinto, con gran rapidez cogió una piedra del suelo y se la lanzó a la cabeza del mago con todas sus fuerzas. Selene no se esperaba el ataque de Arian, se había confiado. Recibió el impacto de la piedra en la sien, el mago cayó en el suelo de manera violenta y su cabeza se golpeó con una roca. Arian se sorprendió por la eficacia de su improvisado ataque, se acercó hacia donde yacía Selene, examinó al mago, el segundo golpe fue mortal, como experta no tardó mucho en confirmar la muerte de Selene. Estaba en un lío, buscó algo que justificara su acción, solo quedaban unas cenizas del saquito que contenía las hojas de Mantise, su única prueba de la conspiración. Nadie la creería, todos pensarían que había matado a Selene para proteger a Love. El consejo la condenaría a muerte o la entregarían a los túnicas blancas. Debía actuar rápidamente, como buenamente pudo escondió el cadáver entre unos matorrales al fondo de un barranco. Apresuradamente tapó con tierra las manchas de sangre y apagó el fuego. Así ganaría tiempo, con suerte Dirais no descubriría el cadáver hasta la mañana siguiente y hasta la tarde no se percatarían de su ausencia. Un día de ventaja, fue corriendo hasta su casa que no estaba lejos de las ruinas y entre el desorden que reinaba en su interior, Arian logró reunir todo lo que pensaba indispensable para realizar un largo viaje. Su hermano estaba en peligro, debía viajar hasta Tripulia para advertirle del peligro en el cual se encontraba por tener la joya. Su secreto estaba a salvo con la muerte de Selene. Era un plan, no había tiempo para dudar, si se quedaba lo más seguro es que todo se acabaría, nunca la creerían. Si Love le entregó la joya a Nilum sería por algún motivo, así que debía ayudar a su hermano. No podía ir directa hacia Tame, sería presa fácil de sus perseguidores. Decidió ir hacia el norte, con suerte conocía un poco el terreno, ya había llegado hasta las puertas del reino de los elfos, después tendría que ir hacia el oeste y llegar hasta las tierras de los nómadas de las estepas. Allí podría viajar hacia el sur a Tame camuflada entre ellos. Evidentemente había peligros, lobos, osos, trolls, bandidos,
También decían que los elfos podían hechizarte y hacer que durmieras un siglo, el clima, el hambre, la nieve. Pero todo eso era mejor que quedarse y estar a merced de los túnicas blancas. Suspiró y decidida empezó a caminar, siguió el camino que le había enseñado Lofi, que no era ninguno de los principales, era el que usaron para llegar hasta el reino de los elfos. Un camino abandonado que comunicaba Cisaria con Burceri. Llegó hasta una colina. A partir de allí el camino se adentraban en los bosques del norte. Giró un momento, comenzaba el amanecer, desde allí podía ver a Cisaria hermosa, Dirais aún debía estar buscando a Selen con suerte. Observó el puerto donde los barcos aguardaban a los pescadores, la gran torre del consejo dominando toda la población despidiéndola. Llegó a ver la casa de la pequeña Liena. ¿Qué sería de ella ahora? Estaría a salvo, no la podía llevar con ella. Si algo había en Cisaria eran buenas personas. Luego observó su casa, en las afueras, al lado del camino oeste, había sido tan feliz, no podía esperar, dio la vuelta con su cara llena de lágrimas y empezó a caminar. El horizonte estaba oscuro, los rayos del sol no habían alcanzado al bosque. Tan pronto entró en el interior se encontró mucho más animada y segura, se había quitado un peso de encima, ahora ella era responsable solamente de su destino, no tenía que contentar a Mirtani o resignarse con ser una simple aprendiz. Ahora era libre aunque era consciente de que su vida estaba en peligro. Pero en realidad no le importaba, al fin podría ver mundo y reunirse con su hermano, que era lo que más quería.